Continuando con las vías ascendentes, la siguiente que vamos a ver va a ser la vía del fascículo espinocerebeloso dorsal. La vía del fascículo espinocerebeloso dorsal vamos a ver que va a transportar información de la propiocepción de tipo consciente, pero en su mayoría va a ser propiocepción de tipo inconsciente. ¿Eso qué significa? Que vamos a ver que la información o la propiocepción de tipo inconsciente va a estar relacionada con el estado de los músculos, es decir, qué tan contraído y además qué tan distendido va a estar un músculo, pero no solamente eso, sino la rapidez, ¿sí?, con la que se está extendiendo, distendiéndose un músculo. También otra cosa que vamos a ver que va a enviar la información de estos fascículos va a ser información que está relacionada también con la fuerza, ¿sí? La fuerza de la contracción que va a estar realizándose en ese momento. Por ejemplo, estás realizando un peso muerto y tú no eres consciente acerca de la rapidez, de la distensión, del grado de fuerza que se está realizando por un músculo, pero también por alguna articulación. Entonces vamos a ver que el origen del primer paso de esta vía va a ser los usos musculares. Los usos musculares van a estar siendo transportados por fibras de tipo 1A y fibras de tipo 2. ¿Qué era lo que definía este tipo de fibras? Que si veían en los primeros capítulos vamos a ver que hay fibras de tipo A, tipo B, tipo C, etc. Estas fibras van a ser de tipo A. Igualmente los órganos tendinosos de Golgi van a ser transportados, o bueno, la información de los órganos tendinosos de Golgi se va a transportar a través de las fibras de tipo 1B. Lo siguiente que veremos nosotros es que hay varios pasos en estas vías, pero un paso que converge en todas las vías ascendentes es que su primera neurona va a estar en el ganglio de la raíz dorsal. Ahí siempre estará la primera neurona. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, un axón, un nervio periférico de un órgano tendinoso de Golgi o de un uso muscular que se originó ya sea en una fibra de tipo 1A, una fibra de tipo 1B o una fibra tipo 2, va a ser transportado y va a llegar a la raíz dorsal, más específicamente al ganglio de la raíz dorsal. Del ganglio de la raíz dorsal vamos a ver que esa información va a entrar a la médula espinal. ¿Cómo lo vamos a poder ver? Si yo tengo aquí, por ejemplo, en este diagramita, yo tengo aquí a la médula espinal, que la dividí mitad derecha y mitad izquierda. Por ejemplo, una fibra que se originó, digámoslo, en L1, ¿sí?, un axón que se originó en L1, va a llegar al ganglio de la raíz dorsal, va a llegar a este punto, va a hacer sinapsis con el ganglio de la raíz dorsal. El ganglio de la raíz dorsal, recordemos que tiene somas neuronales. Ese soma neuronal va a dar una extensión de su propio soma que se va a llamar axón. Entonces ese axón va a llegar a la médula espinal. ¿A dónde va a llegar a la médula espinal? Va a llegar al funículo lateral. Va a penetrar por la raíz dorsal, va a entrar a la médula espinal, y ese axón que vimos ahorita va a tener tiene tres trayectorias distintas. ¿Cuáles son? Primero, que suba, que baje o que vaya directamente a la sustancia gris. ¿Cómo es eso? Yo tengo este mismo axón, que lo tengo aquí, nace, ¿y qué es lo que va a hacer ese axón? Puede subir 1, 2 o 3 segmentos medulares, puede bajar 1, 2 o 3 segmentos medulares, o puede llegar directamente a la sustancia gris de la médula espinal. Entonces vamos a ver que estos axones pueden subir, pueden entrar directamente o pueden bajar algunos segmentos. Después de que bajan, suben o entran directamente, van a llegar a la sustancia gris. ¿A qué núcleos de la sustancia gris? Porque tenemos que recordar que la sustancia gris está compuesta por láminas, ¿sí? Láminas de Rexed, ¿sí? Las láminas de Rexed, recordemos que son núcleos. Recordemos que núcleo en el sistema nervioso central, pues le vamos a decir núcleo, ¿no? En el sistema nervioso periférico, ¿cómo le llamamos? Ganglio, ¿sí? Ganglio. Entonces en este caso va a llegar a un soma neuronal. ¿Cuál soma neuronal? Va a llegar al soma neuronal de la quinta lámina de Rexed, va a llegar al soma neuronal de la séptima lámina de Rexed. ¿Cuál va a ser el soma neuronal principal aquí? El principal soma neuronal va a estar en la quinta y en la séptima. Ahora vamos a ver que el principal de estos es el núcleo dorsal de Clark, que está en la séptima lámina de Rexed. Ahora, ¿qué tiene de especial el núcleo dorsal de Clark? Que el núcleo dorsal de Clark solo va a estar de C8 hasta L2. Es decir, que si yo tengo este diagrama
de la médula espinal, vemos que, por ejemplo, aquí tenemos a C1, tenemos a T2, tenemos a T10, tenemos a L2, tenemos a L3, ¿no? Entonces, ese núcleo dorsal de Clark, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo voy a tener este núcleo de aquí a aquí. Es decir, aquí tengo, por ejemplo, C8 y aquí tengo a L2. Este núcleo solamente se va a encontrar aquí. ¿Y qué pasa con los axones que van a nacer de L2 para abajo? Bueno, los axones que nacen de L2 para abajo van a subir y van a llegar hasta L2. Es decir, así como habíamos visto ahorita en la vía, que yo tengo el ganglio de la raíz dorsal. Por ejemplo, esto es un axón que nació de L4, digámoslo así. ¿Sí? Llega el ganglio de la raíz dorsal, no hace sinapsis todavía, porque no está el núcleo dorsal de Clark aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sube, pasa por L3, pasa por L2. Y una vez que llega a L2, ahora sí se va a meter a la sustancia gris y va a hacer sinapsis con el ganglio de la raíz dorsal. Va a hacer sinapsis con el núcleo dorsal de Clark, y el núcleo dorsal de Clark va a enviar un axón y va a subir, ahora sí, ese axón. ¿Hacia dónde va a subir? Va a subir hacia el cerebelo. ¿Y qué pasa? Que vamos a ver que también axones que nazcan, que su sitio de nacimiento esté de C8 para arriba, van a ascender con el cuneiforme. ¿Cómo es eso? Yo tengo aquí a la médula espinal otra vez. Tengo aquí al núcleo dorsal de Clark, ¿sí? Vamos a tener aquí el núcleo dorsal de Clark que llega hasta C8, ¿no? Entonces, de C8 a L2, ¿sí? ¿Qué pasa? Que un axón que nace aquí no va a poder llegar a hacer sinapsis con el núcleo dorsal de Clark. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ese axón? Pues tiene que ascender, ¿sí? Ya no le queda de otra. ¿Y con quién va a ascender ese axón que está solito, que pertenece a la vía del fascículo espinocerebeloso dorsal? Bueno, ese axón le va a pedir un aventón. ¿A quién? Le va a pedir un aventón al fascículo del cuneiforme, porque recordemos que el cuneiforme va a estar ubicado de T6 para arriba, ¿no? Entonces yo aquí tengo la sustancia gris, ¿sí? Derecha, izquierda, ¿vale? Acá está derecha, izquierda, y luego yo aquí tengo, en este caso, a la columna dorsal, ¿no? Columna dorsal izquierda y columna dorsal derecha. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo a este ganglio de la raíz dorsal, aquí hace sinapsis. ¿Y qué va a pasar? Estos axones van a ascender junto con el fascículo del cuneiforme. Le van a pedir aventón al fascículo del cuneiforme. Y como ya no está el núcleo dorsal de Clark, ¿a dónde tienen que llegar? Tienen que llegar al núcleo cuneiforme accesorio. El núcleo cuneiforme accesorio es el homónimo, es el sinónimo de ¿quién? Del núcleo dorsal de Clark, como Clark Kent, ¿no? ¿Sí? De Clark. Entonces, ese axón llega, hace sinapsis en la primera neurona, ¿sí? En la primera neurona hace sinapsis, que llega, hace sinapsis, sube junto con el fascículo del cuneiforme, le pide aventón, le pide RAID. Entonces, va a subir y va a llegar a la médula oblongada, ¿sí? Va a llegar a la médula oblongada, es decir, que va a pasar de C1, ¿no? En este punto está el foramen magno, está C1, está la decusación piramidal. Entonces va a llegar aquí, y si recordamos, nosotros teníamos aquí al núcleo del grácil, bueno, teníamos aquí el núcleo del cuneiforme y teníamos al núcleo del grácil, que componían el complejo nuclear dorsal, ¿no? Que era el del fascículo o de la vía de la columna dorsal. Entonces yo aquí tengo al núcleo cuneiforme accesorio, que es el homónimo de la séptima lámina de Rexet, más precisamente el núcleo dorsal de Clark, ¿sí? Ahora, lo siguiente que vamos a ver, ¿qué va a ser? Que este fascículo tiene una laminación, como ya lo habíamos visto antes. Yo aquí tengo, por ejemplo, en esta imagen de aquí, tengo un corte transversal de médula espinal. ¿Y qué es lo que voy a observar? Este axón que está en color rojo, vamos a ver que va a ser un axón que pertenece a la vía del fascículo espinocerebeloso dorsal, porque también está la vía del fascículo espinocerebeloso ventral. Ahora, vamos a verlo de forma muy clara. Yo tengo aquí columna posterior, la divido en dos, grácil y cuneiforme. ¿Qué pasa? Yo aquí tengo también grácil y cuneiforme, ¿sale? Y esto tenía una laminación, ¿no?
tenía esta laminación que habíamos visto en videos posteriores, ¿no? Tenía una laminación somatotópica, pero también tenía una laminación modal, ¿no? Que lo más profundo era la vibración. En este caso, este fascículo de aquí, el fascículo espinocerebeloso dorsal, va a tener también su laminación. Si yo transpolara esta imagen de aquí a un dibujito, ¿qué es lo que vería? Yo aquí tengo a la sustancia gris, ¿no? Tengo aquí a la séptima lámina de Rexel. ¿Qué va a pasar? Esa séptima lámina de Rexel me va a originar a mí a axones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta imagen de aquí que yo les dibujé es un corte a nivel cervical. ¿Por qué? Porque encontramos axones cervicales, encontramos axones torácicos superiores, torácicos inferiores, etc. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, yo tengo ese axón que llegó, que es del fascículo espinocerebeloso dorsal, hizo sinapsis en la séptima lámina de Rexel, núcleo dorsal de Clark, se originó y llega aquí, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los axones que nacen de C7, C6, C5? Pues se fijan, están posicionados en esta parte de aquí, ¿no? Y en esta parte de aquí, ¿quién estaba? Estaba el grácil, ¿sí? Y el cuneiforme, ¿vale? Entonces aquí está. Ahora, ¿cómo va a ser la laminación del fascículo espinocerebeloso dorsal? Vamos a ver que los axones, ¿sí? O las porciones más superficiales van a ser correspondientes con segmentos medulares inferiores, es decir, extremidades inferiores, y que conforme nosotros nos vamos haciendo más profundos, vamos a ir viendo que va a corresponderse con segmentos medulares superiores, es decir, que yo tengo a mi monito, digámoslo así, dibujado de esta forma, ¿no? Yo aquí tengo mi monito así dibujado de esta forma. Si recordamos, por ejemplo, tenemos aquí el monito dibujado de esta forma, así, y luego aquí nosotros teníamos el monito dibujado de esta forma, ¿no? Entonces, los axones que estén localizados en forma más profunda van a ser los correspondientes a niveles medulares superiores, y los que estén ubicados de forma más superficial, niveles medulares inferiores. Ahora, lo siguiente también que vamos a poder ver es que una vez que ya vimos este fascículo, por ejemplo, volvamos aquí al ejemplo de L1. Hay un axón, digamos aquí en esta imagen que es del libro, tengo un axón que nace de T10, primera neurona, ganglio de la raíz dorsal. Hace sinapsis ¿en dónde? En la séptima lámina de Rexel, ¿sí? Núcleo dorsal de Clark, ¿sí? Hace sinapsis en el núcleo dorsal de Clark. Lo siguiente que va a hacer, va a ascender, pero en ningún momento, por ejemplo en esta imagen, se fijan, hace un loop, ¿sí? Hace una asa, pero en ningún momento se decusó, es decir, cambió de lugar. Si se originó en el lado derecho, no se va a cambiar al lado izquierdo. Es una vía directa, entonces, es una vía directa, ¿sí? Que no se cruza, no es decusada. Entonces va a subir, va a subir, va a subir, va a subir, va a subir. ¿Y qué va a pasar conforme va a ir subiendo? Pues conforme vaya subiendo esta vía, vamos a poder observar que va a llegar, ¿a dónde? Va a llegar a la médula oblongada. ¿En qué parte de la médula oblongada? Va a llegar a una parte que se llama cuerpo restriforme. El cuerpo restriforme es el pedúnculo cerebeloso dorsal, ¿sí? El pedúnculo cerebeloso inferior, perdonen, inferior, ¿sí? El pedúnculo cerebeloso, ¿qué va a ser? Va a ser una estructura que, como su nombre lo dice, es pedúnculo, ¿no? Puente, ¿sí? Va a ser el puente entre la médula oblongada y el cerebelo. ¿Por qué? Porque el cerebelo tiene tres puentes. Tiene un puente superior, ¿sí? Tiene un puente medio y tiene un puente inferior. ¿Sí? Yo tengo aquí el cerebelo, que le tiene que llegar información de todo acerca de lo que tenga que ver con el movimiento. Entonces tiene un puente que es superior, tiene un puente que es medio y tiene un puente que es inferior. En este caso el puente inferior va a ser el pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restriforme. Y en el caso, por ejemplo, del pedúnculo medio, ¿sí? El que está en medio se va a llamar brachium, ¿sí? Brachium pontis, ¿sí? Brachium pontis. Y luego el que está superior se va a llamar brachium conjuntivum, ¿sale? Ahora, ¿qué sucede? Esos puentes en realidad son un manojo de axones, es un montón de axones que lo que van a hacer es van a llegar al cerebelo. En el caso del fascículo espinocerebeloso dorsal,
La información va a ser transportada por el cuerpo restriforme y va a llegar al vermis. ¿El vermis qué es? Yo tengo aquí de nuevo este dibujo, ¿no? Sigamos esta línea roja, que ya vimos todos los pasos posteriores. Llega por la médula oblongada, ¿sale? Llega por la médula oblongada, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a llegar a través del pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso inferior, que es el brachium, el cuerpo restriforme, va a llegar al vermis, ¿sí? Que el vermis es la parte más central. Digamos que el cerebelo tiene como una forma de mariposa en este caso, ¿sí? ¿Por qué una forma de mariposa? Porque tiene un hemisferio cerebeloso derecho y un hemisferio cerebeloso izquierdo y una parte central que nosotros llamamos vermis. Va a llegar al vermis, ¿sí? Va a llegar al vermis. Entonces, una vez que llega al vermis, vamos a ver que ahí va a terminar esta vía. Pero también va a haber algunos axones que se van a originar del vermis, etcétera, y van a llegar a la corteza somatosensitiva primaria, ¿no? En tu cabecita. Entonces, este es el resumen tal cual. Ahora, esta imagen que es del libro también, vamos a ver, por ejemplo, aquí. Tengo un órgano tendinoso de Golgi, origina un axón. Tengo aquí la primera neurona, que es el ganglio de la raíz dorsal. El ganglio de la raíz dorsal va a llegar, ¿sale? Va a llegar ¿hacia dónde? Va a llegar hacia la séptima lámina de Rexel. De la séptima lámina de Rexel va a hacer este trayecto, va a ascender de forma ipsilateral, es decir, del mismo lado, no se decusó. Llega ¿a dónde? Al cuerpo restriforme. Del cuerpo restriforme, ¿a dónde se va a dirigir? Se va a dirigir al cerebelo. ¿A qué parte del cerebelo? Se va a dirigir al vermis cerebeloso. ¿Y el vermis cerebeloso qué era? Era la parte central, ¿no? Del cerebelo. Yo tengo hemisferio cerebeloso derecho y hemisferio cerebeloso izquierdo. Llega aquí, ¿sí? Al vermis cerebeloso.